Buenos días. El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en Venezuela y su tasa de mortalidad aumentó 40% en el último año. Sobre este tema vamos a conversar hoy en Entrevista Venevisión con Vanessa Ochoa. Ella es vicepresidenta de Se Nos Ayuda y de Sobreviví. Bienvenida, Vanessa. Hola, encantada de estar aquí contigo, Bray. Muchísimas gracias. Están recibiendo unos números inquietantes. Tienen 7 biopsias positivas semanales. Así es. Nosotros en la Fundación, gracias a una donación de un ecógrafo que tenemos, podemos realizar las biopsias dentro de la Fundación y sí, estamos diagnosticando 7 mujeres semanalmente. A veces son 5, pero igualmente es un número alarmante, lo que significa que estamos diagnosticando 28 mujeres mensuales. Además, llama muchísimo la atención que cada vez son más jóvenes las mujeres que están diagnosticando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mira, yo no sabría decir, o sea, no hay una fórmula exacta para definir por qué está ocurriendo esto. Ciertamente el año pasado o hace 2 años la mamografía se mandaba a partir de los 40, ya desde el año pasado la estamos mandando a partir de los 35 y esto, cada cuánto te la tienes que hacer, lo va a determinar el mastólogo. O sea, lo más importante que tienen que entender las pacientes es que el mastólogo es el médico indicado para hacer un estudio de tus mamas y decirte si el estudio tiene que ser semestral o anual. ¿Cómo están ajustando en la Fundación, digamos, los programas médicos para la atención de estas pacientes? Porque han recibido, digamos, un incremento importante. Bueno, en la Fundación tenemos actualmente 39 médicos que hacen vida dentro de la Fundación. Tenemos oncólogo, mastólogo, radiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Todo lo que necesita la paciente para ser atendida lo tiene la Fundación. Dependiendo del día, los doctores se van turnando. Pues los jueves son días de biopsia, entonces van 2 doctores específicos. Lunes, miércoles y viernes van 2 oncólogos y ahí se va viendo la agenda, pues, y para recibir a todas las pacientes. Entre enero y agosto han atendido a casi 3.600 mujeres. ¿Cuál es el número exacto? 3.565. Es impresionante. ¿Cuál es el tipo de atención que principalmente buscan esas pacientes? Bueno, muchas ya van con miedo porque tienen un diagnóstico. Muchas no saben también a dónde acudir para hacerse una mamografía o un eco mamario. Entonces nosotros las guiamos en lo que necesiten. Bien sea que tengas diagnóstico o no, las invitamos siempre a venir a la Fundación porque eso les va a dar una guía real de dónde tienen que ir. Entonces, claro, atendemos pacientes con diagnóstico y atendemos pacientes que no saben a dónde acudir y nosotros las canalizamos. ¿Cuál es la recomendación para las mujeres? Ir al mastólogo. Ir al mastólogo y cuidarse. Y ciertamente los niveles de estrés, yo creo que tenemos que aprender a vivir un poquito más calmados. O sea, por ejemplo, el corredera de las mamás, las que somos mamás. O sea, todo va a seguir ahí, pero tu salud no es negociable. En este mes, que es el mes rosa, tienen, digamos, siempre programadas una serie de actividades, ya va terminando. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esas actividades que tuvieron durante el mes de octubre para, digamos, promocionar la lucha contra el cáncer de mama? Bueno, mira, este mes tuvimos varias actividades chéveres. Tuvimos 2 torneos de pádel, tuvimos torneo de pickleball, tuvimos el musical de Mamma Mía a beneficio de la Fundación, tenemos ruta rosada gastronómica. Y todos estos eventos nos permiten recaudar fondos para esas pacientes, porque tenemos pacientes que ciertamente no pueden ni siquiera pagar una mamografía. Entonces nosotros con estos fondos lo que podemos hacer es exonerar algunas de las cosas que necesita la paciente. En la diferencia del año pasado hubo muchos eventos deportivos, eventos de gastronomía, fiestas, incluso a beneficio de la Fundación. Este año se centró más en nuestro programa Se Nos Educa y tuvimos muchísimas charlas con estos aliados. Se Nos Ayuda ya tiene 19 años. ¿Cómo consolidan, digamos, o cómo han consolidado ese enfoque que es integral, que es digamos, lo médico, el acompañamiento psicológico, lo emocional, y cuáles han sido los resultados? Bueno, creo que hace 19 años que al principio era, digamos, apoyo psicológico, pelucas y prótesis, eso fue modificándose a medida de la situación que estaba viviendo el país. Es decir, muchas más mujeres necesitaban este apoyo con el tema del cáncer de mama. Y fuimos cambiando. Hoy en día somos una fundación en donde las pacientes encuentran en 360 grados todo lo que ellas necesitan y esas alianzas que tenemos con las empresas privadas son las que nos permiten mantenernos durante 19 años y espero que muchísimos años más. ¿Qué les garantiza la sostenibilidad de la fundación aparte de las alianzas? Bueno, creo que el equipo que tenemos es importante. O sea, el equipo que hace vida en la fundación, que trabaja para las pacientes, son 9 personas y esas 9 personas están ahí realmente por amor y creo que eso es parte fundamental de lo que ha hecho que seamos tan exitosos durante tantos años. La gerente de atención al paciente tiene 17 años en la fundación. O sea, es una persona que se sabe las patologías de todas las pacientes que hay, todas, sin excepción. Tú le preguntas... Carolina Pérez, bueno, ya tiene esto, esto y esto, se ha hecho esto, esto y esto. Eso
es parte fundamental de lo que hacemos en la fundación. Y que cada paciente que entra a la fundación se siente que está en familia. Es como un acompañamiento muy personalizado. Así es súper personalizado. Nosotros nos enfocamos muchísimo en que la paciente se sienta en familia, que no se sienta sola. Tenemos pacientes que van solas porque me dicen, es que mis hijos están en España. Entonces nuestra respuesta inmediata es, bueno, aquí tienes 9 hijos que te van a acompañar y eso es lo que hacemos. Acompañamos a la paciente en todo lo que ella necesita. ¿Hacen estudios socioeconómicos? Lo pregunto porque sé que en algunos casos exoneran el pago de los tratamientos, en otros casos, digamos, evalúan qué porcentaje puede pagar la paciente. Sí, o sea, dependiendo de la paciente se toman las decisiones de acuerdo para el tema de los pagos. Tenemos pacientes que en verdad no pueden pagar y se toma la decisión de exonerarlos. Tenemos pacientes que necesitan cirugía y entonces llamamos a un aliado y le decimos, este es el caso que tenemos, ¿cómo nos ayudas? Y esos aliados nos ayudan a pagar esa cirugía a esa paciente. Tenemos alianzas muy fuertes durante todos estos años que nos han permitido poder hacer esos juegos dependiendo de lo que necesite cada uno. Entendemos que, por supuesto, el valor de un tratamiento del cáncer depende del diagnóstico, depende del centro de salud donde se vaya a desarrollar o aplicar ese tratamiento, pero en líneas generales, ¿pudieras, digamos, indicarnos cuánto vale un tratamiento para tratar el cáncer de mama? Bueno, si nos vamos a los temas, digamos, fuera de la fundación, poner una quimioterapia puede salir entre $300 y $500. Nosotros tenemos las quimioterapias bastante más económicas. Claro, la paciente tiene que buscar los medicamentos porque la fundación no tiene medicinas. O sea, nosotros no vendemos medicinas ni donamos medicinas. ¿Cuándo podemos dar medicinas? Cuando llega una paciente que lamentablemente no lo consiguió, no falleció y esas medicinas nos las donan. Entonces, cuando nos donan esas medicinas, sí hacemos donación de las mismas. Pero la paciente tiene que comprometerse a buscar sus medicinas y nosotros hacemos entonces ya la rueda para ver qué necesita. Dónde se hace la quimio, dónde va a ser radioterapia, dónde va a ser cirugía. Porque además, todos los cánceres de mamas no son iguales. O sea, son receptores distintos todos. Hay receptores hormonales, hay HER2 positivo, hay triple negativo, hay muchos tipos de cáncer de mama. Entonces, dependiendo del tipo del cáncer de mama, es el tipo de atención. El cáncer de mama, digamos, es congénito, viene digamos, por genética o puede, digamos, generarse por algún otro... Bueno, el cáncer de mama, ciertamente cuando tienes un tema genético familiar, es importante atenderlo, pero la genética cumple solamente el 15% del tema del cáncer de mama. Entonces, ahí hay otros factores de riesgo como estilos de vida, alimentación, si no haces ejercicio, tus niveles de estrés, manejo de las emociones. O sea, hay muchísimas cosas. Importante mencionar que para padecer cáncer de mama solamente tienes que ser mujer. Vanessa, ¿la educación qué papel juega, digamos, en el tratamiento y en la lucha contra el cáncer de mama? Bueno, en mi caso particular soy sobreviviente y te puedo comentar que yo sí me di cuenta de que si tú tuvieras una información real respecto al cáncer de mama, con información real, no lo que buscamos en Google, en Internet, porque eso no funciona, la gente abarcaría la enfermedad de una manera distinta. Entonces, si tú tuvieras información, hubiera más casos de éxito. ¿Por qué? Porque la paciente lo viera como realmente es, una enfermedad que se pasa, una enfermedad que se supera, no es una sentencia de muerte. Ha aumentado la prevalencia, sin embargo, en Venezuela, ¿no? 40% más, pero conversamos tras cámaras precisamente eso, que aunque es el cáncer que, digamos, mayor tiene prevalencia, también es el que tiene mayores posibilidades de superarse de manera exitosa. Así es, 95% de casos de éxito de superarse. El tema aquí es el diagnóstico a temprano y sí tengo que decir que sería ideal, por lo menos nosotros, nos encantaría tener centros de diagnóstico en las principales ciudades del país, porque eso nos permitiría diagnosticar, sí, a más personas, pero estoy segura que la tasa de mortalidad bajara, porque estarías diagnosticando a nivel nacional. Vanessa, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión, ya venimos. Seguimos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Vanessa Ochoa. Ella es vicepresidenta de Se Nos Ayuda y de Sobreviví. Conversábamos en el bloque anterior, en la entrada de la entrevista, que la mortalidad provocada por el cáncer de mama ha aumentado 40%. ¿Eso qué significa, Vanessa? Significa que 11 mujeres en nuestro país están muriendo por cáncer de mama, diariamente. Es un número altísimo. Sí. ¿En qué rango de edad? Bueno, mira, o sea, eso sí es, hay pacientes, el año pasado perdimos una paciente de 24 años. ¿Cada vez son más jóvenes? Cada vez son más jóvenes. Ahorita actualmente estamos atendiendo una de 21
que bueno, está todavía en tratamiento. Tenemos de 35, tenemos de 36, tenemos de 45, tenemos de 65, hay de 80, o sea, es como bien mixto, pero ciertamente sí. Desde el año pasado, más mujeres jóvenes están siendo diagnosticadas. Antes había campañas, o había una campaña que yo recuerdo con claridad, que era de tocarse, ¿no? Que le pedían a las mujeres que se tocaran. ¿Ese enfoque ha cambiado Sí. o sigue siendo el mismo? No, eso ha cambiado, tenemos 3 años tratando de que la gente se olvide del tócate, porque sí fue una campaña bastante fuerte, una campaña que a todo el mundo se le quedó en la cabeza y bueno, todavía lo siguen repitiendo. Pero el tema es que hoy en día, cuando ya te tocas la lesión, es una lesión que puede tener 5 centímetros o más. Eso es un cáncer avanzado. O sea, ya es un cáncer que, bueno, ha hecho de las suyas y está probablemente no solamente en mama, sino que ya haya agarrado ganglio o otro órgano. Entonces decimos que ya en el momento que te tocas, ya es un cáncer avanzado. Entonces siempre el llamado es a mastólogo, mamografía y eco mamario a partir de los 35, por lo menos una vez al año. Y tomando en cuenta que han tenido pacientes tan jóvenes, debería ser incluso antes de los 35. Es así. Por ejemplo, en mi caso, yo fui diagnosticada a los 38 años de edad. Mi hija ya tiene que hacerse ecos mamarios a partir de los 28, 10 años antes de la fecha de mi diagnóstico. ¿Ustedes en la fundación atienden hombres? ¿También hay cáncer de mama o a los hombres también les da cáncer de mama? Sí, a los caballeros les da cáncer de mama. De cada 100 mujeres, 1 o 2 caballeros pueden padecer cáncer de mama. Sin embargo, los caballeros son entre 45 y 65 años de edad. Para el momento que ya se detecta la lesión, es un cáncer sumamente avanzado porque los caballeros no tienen, digamos, esta cultura de ir a hacerse una mamografía. Los caballeros también se pueden hacer mamografía. Entonces, como no hay esta cultura, ya cuando tú detectas un cáncer de mama en el caballero, es súper avanzado. En la fundación creo que en estos 19 años han habido 13 caballeros aproximadamente, de los cuales creemos que todavía queda uno, porque por ser que lo detectas ya muy avanzado, pues no logran superar la enfermedad. Vanessa, ¿en Venezuela se están formando suficientes oncólogos, mastólogos y cirujanos que puedan atender el cáncer de mama? Sí, de hecho, Venezuela creo que tiene unos médicos bastante preparados. Con el cáncer de mama hay muchísimos oncólogos, mastólogos también. De hecho, va a haber ahorita un congreso de mastología en donde cuando ves, digamos, el listado de los médicos que están para ese congreso, hay muchísimos oncólogos y gente profesional haciendo vida con el tema del cáncer. ¿Hay recomendaciones para las empresas donde trabajan mujeres que han sufrido o han sobrevivido al cáncer de mama, digamos, para esa reintegración laboral? Además, digamos, con una situación así, con ese diagnóstico, deben ausentarse, ¿no? Cuando hacen las sesiones de quimioterapia, etcétera. Son unas ausencias que pueden prolongarse. Sí, bueno, normalmente se le recomienda a las pacientes que están siendo diagnosticadas, que trabajan, que hagan los ciclos de quimio, los protocolos de quimioterapia los viernes, porque bueno, los fines de semana podrían estar en su casa y descansar y pueden seguir con su rutina. Es decir, el tratamiento de quimioterapia o radioterapia no necesariamente tiene que hacerte que tú pares tu vida. O sea, las mujeres pueden seguir adelante y seguir trabajando dependiendo cómo se sientan. Las empresas sí han demostrado ser muy empáticas con este tema. Gracias a Dios, como tenemos un programa que se llama Se nos educa, las empresas han entendido la importancia de este tema y las apoyan. O sea, muchas empresas incluso pagan los tratamientos de sus empleados. ¿En qué consiste este programa de Se nos ayuda, Se nos educa que acabas de mencionar? Mira, Se nos educa maneja charlas educativas. Tenemos el ABC del cáncer de mama y las 7 preguntas del cáncer de mama. Estas charlas las ofrecemos en los aliados o a las personas que quieran dar esta charla para su personal. Es una manera de recaudar fondos para la fundación y nos permite educar con información real sobre el cáncer de mama, para que la gente también le pierda un poco el miedo. Porque cuando te dicen cáncer, ¿qué es lo primero que piensas? Muerte. Entonces, con estas charlas lo que buscamos es que se entienda que no es una sentencia de muerte. Entonces, son programas increíbles porque, bueno, ciertamente la información llega. ¿Piensas tú, digamos, que el miedo al diagnóstico puede en algunos momentos retraer a las mujeres de que vayan al mastólogo, de que se hagan estos exámenes? Sí, claro. O sea, creo que el miedo las paraliza. Es un momento bien complicado. Cuando te dicen que tienes un diagnóstico de cáncer de mama positivo, nuevamente lo primero que piensas es muerte. Con esa información real lo que haces es que, bueno, dices voy a salir adelante, por lo menos en mi caso fue así. Y yo diría, cuando me dicen, ¿qué le dirías a esas pacientes o a esas mujeres que te están escuchando? Creo que más miedo da no saber si tengo algo. O sea, todas las enfermedades se vencen y el cáncer no tiene por qué ser una excepción. Entonces creo que lo importante es que sí, bueno, tienes miedo, pero como dice por ahí que parece cliché, hazlo con miedo.
Vanessa, nuevamente, ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, un mensaje a las mujeres que nos están viendo en este momento. Bueno, que se acerquen a la fundación si tienen alguna duda, que nos llamen, que nos escriban. A mí personalmente me pueden escribir también, o sea, siempre estoy ahí para responder. En la fundación hay un equipo increíble, siempre dispuesto a responderte. Somos una fundación en donde vamos a estar de la mano contigo y da más miedo no saber si tienen algo. Así que a chequearse y @ se nos ayuda. Gracias por habernos acompañado, Vanessa. Encantada de estar acá. Conversamos con Vanessa Ochoa, vicepresidenta de Se Nos Ayuda y Sobreviví. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.